Minutos. Los arroceros que participan en el paro del sector están a la espera de conocer por parte de la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, la posición de la industria molinera sobre el precio mínimo que les pagarían por la carga de arroz, un tema clave para levantar el paro. Tenemos cubrimiento con nuestros corresponsales en los diferentes bloqueos que se presentan en el país. Vamos a comenzar con Luisa Polo. Luisa, ¿qué se espera que pase hoy? Ana Milena, buenas tardes. Pues en este momento, en esta mesa de diálogo entre arroceros y gobierno están en receso. No ha transcurrido nada durante la mañana porque nos dicen los arroceros que están a la espera que llegue la ministra de Agricultura para socializar qué fue lo que ocurrió anoche en esa reunión que sostuvo la ministra de Agricultura, pero con los molineros. Dicen que hoy a las 2 de la tarde se retomaría un nuevo diálogo entre los molineros y la ministra de Agricultura y después de eso ella vendría a contarles a ellos qué pasó. Algunas fuentes nos dicen que los molineros no estarían muy de acuerdo con ese precio que pagarían por esa carga de arroz paddy verde de 125 kilos. Escuchemos lo que dijo uno de los líderes del paro arrocero antes de ingresar a la mesa de diálogo. Si hay un acuerdo claro y preciso del ministerio de cumplir lo que acordamos ayer con relación a la resolución y al precio, y eso queda claramente definido y establecido, más los otros puntos que hemos conversado con el gobierno nacional de los que hacen parte del pliego de peticiones, pero toca esperar porque la ministra anunció en el día de hoy que hay alguna actitud de la industria de revisar nuevamente el precio. Y ahí ya viene una situación, cierto, que esperaremos a ver, que es lo que el Ministerio de Agricultura informa. Esta mañana la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, habló con Noticias Caracol en vivo y ella manifestó que sí hay algunos reparos por parte de la industria molinera frente a estos precios, pero que ella se mantiene optimista y de que puede resultar una luz verde para que se levanten los bloqueos. Esto dijo. Esa resolución que presentamos de régimen de libertad regulada de precios que se presentó para el arroz verde, que estamos estudiando para el arroz blanco, junto con las medidas que estudia Comercio Exterior, fue discutida con el Comité Nacional del Paro, fue discutida con Fedearroz, fue discutida con la industria. Hay reparos a ella por parte de todos los actores. Ayer en el Comité Nacional del Paro llegamos a un acuerdo sobre esa fórmula, sobre la importancia de esa fórmula, sobre la resolución que presenta el Ministerio de Agricultura, y hoy estamos ajustando temas técnicos del precio. Entonces hay expectativa de los arroceros que se han manifestado y están protestando a nivel nacional de qué noticia traiga la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, para ellos eventualmente tomar alguna decisión. Gracias, Luisa. Y en este 10º día de la protesta de arroceros, los efectos económicos de los bloqueos ya se empiezan a sentir. Marjorie Trujillo hizo un recorrido por la zona aledaña al paro. ¿Qué encontró, Marjorie? Hola, Cata. Pues mire, una situación muy compleja. Aquí están los arroceros ya un poco estresados, desesperados porque no tienen noticias desde Bogotá. Pero lo que se vive en toda esta región, en el Tolima, en los restaurantes, en los hoteles, es crítico. Les invito a ver esta nota que hicimos en este recorrido durante toda la mañana. La soledad que se ve en esta vía nacional por donde a diario transitan más de 50.000 vehículos es la misma que se ve en los negocios que están en la carretera y en poblaciones como Chicoral, donde el paro impacta en personas como Argenis Parra, quien por el momento quedó sola a cargo del restaurante donde trabaja. Porque mis compañeras la suspendieron, y esta mañana vinieron a ver si de pronto podían reiniciar otra vez el trabajo y el jefe las devolvió porque no hay nada que hacer. Y lo poquito que hay que hacer lo hago yo solita. El panorama es más complejo en el sector hotelero. Este pequeño hotel de Chicoral es la muestra de lo que está sucediendo en el Tolima por cuenta del paro. Pues generalmente siempre se habitan por ahí unas 10, 11 habitaciones en la noche y ahorita está dura. Otro de los sectores seriamente afectados es la salud, donde ya hay alertas sobre el acceso a los tratamientos médicos. Hay una alta cancelación de procedimientos quirúrgicos que venían siendo programados meses atrás y de valoraciones con especialistas. También el traslado de pacientes con enfermedades crónicas. Según la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, las cifras son contundentes en la afectación que el paro le está haciendo al Tolima.
4 eventos deportivos se han cancelado en Ibagué, lo que muestra una reducción de cerca del 20% de las reservas hoteleras. Y en la terminal de transportes hay una reducción del 40% en la compra de tiquetes. En el Huila, los arroceros siguen en paro. Las afectaciones económicas en la región son millonarias. Belsi Trujillo, ¿qué dicen los gremios afectados? Ana Milena, muy buenas tardes. Desde el departamento del Huila les contamos que los gremios, los sectores afectados han señalado que ya con los días de paro que han transcurrido, las pérdidas en este departamento ascienden a cerca de los 50.000 millones de pesos. Dentro de estos sectores se encuentra el sector de hidrocarburos, el sector del turismo, también el sector de la caficultura. En este momento es de anotar que la vía se encuentra abierta, pero los arroceros nos han dicho que en aproximadamente 10-15 minutos esta vía, donde nos encontramos, que es uno de los puntos de bloqueo en la vía que de Neiva conduce a la capital del país, estará pues nuevamente bloqueada. Lo mismo aplica para los otros puntos que se encuentran en este departamento, el Huila. Los bloqueos viales que mantienen los arroceros desde el 14 de julio han dejado grandes pérdidas millonarias en el departamento del Huila. Ascendieron a 42.000 millones de pesos. Los sectores más impactados, el turismo, hidrocarburos con la gasolina, el sector cafetero, el transporte tanto de carga como de pasajeros, el comercio, también el cacao y las frutas se vieron seriamente afectados. El turismo, una de las principales apuestas productivas del Huila, es uno de los sectores más afectados. Hoy con un poco más del 80% de merma de visita y que los que están tratando de venir y haciéndolo pues se están sintiendo muy incómodos, horas de retraso, unos procesos que no se deben vivir si quiero tener una satisfacción, digamos que para esa gente que se motivó a venir al departamento del Huila. Las afectaciones crecen con cada hora de bloqueo. Por su parte, los arroceros señalan que siguen firmes defendiendo sus intereses. Estamos esperando los líderes qué información nos dan sobre lo que la industria y el gobierno están, la noticia que nos van a dar hoy. Ojalá sea buena porque estamos sufriendo acá el tiempo, el precio del arroz demasiadamente barato, los insumos caros. Estamos esperando que los acuerdos se den. Estamos en una mesa de negociación, todos estamos a espera. Los manifestantes han sido enfáticos que seguirán en las vías si no llegan a una solución. El paro sigue hasta que veamos luz verde en el camino, pues. Los bloqueos continúan en el punto de Tesalia, Campo Alegre, Peaje Neiva y en Pueblo Nuevo, en límites entre Tolima y Huila. Al igual que en el departamento del Tolima, los arroceros que se encuentran en los puntos de bloqueo en el Huila siguen expectantes para conocer cuál es el resultado luego de que el gobierno se reuniera con los industriales, con los molineros. Pero un dato adicional, en otra región del país donde también se adelantan manifestaciones del paro de arroceros, que es los llanos orientales, les contamos que para los sectores de Llano Lindo y el sector de La Y, en este momento la vía está cerrada, un cierre que inició a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 4 de la tarde. Luego darán vía libre de 4 de la tarde a 6:30 de la tarde. Belsi, gracias. Y los arroceros del distrito de Riego de la Doctrina en Lorica, Córdoba, mantienen un bloqueo en la vía entre Montería y el Golfo de Morrosquillo. Los cierres se completan ya a 10 días, generan afectaciones en viajeros y conductores. Johan Díaz, ¿cuál es la situación a esta hora? Mire, Catalina, buenas tardes. La situación es que por cuenta de estos bloqueos que ya completan 10 días, se ha visto una disminución en los visitantes para las zonas turísticas del Golfo de Morrosquillo. Hablamos tanto municipios del departamento de Córdoba como municipios del departamento de Sucre. En Córdoba, por ejemplo, se reporta una disminución de visitantes en municipios como Lorica, que por estos días estaban llenos de turistas. Y para los sectores de Sucre, por ejemplo, en Coveñas también se reporta una disminución. En lo que tiene que ver con la terminal de transportes, han informado desde la terminal que hay una reducción del despacho de vehículos, por lo menos en un 20%, de las vías que permanecen bloqueadas, y los pasajeros han disminuido por lo menos en un 30% por cuenta de los bloqueos. Claro, es que no dejan pasar nada, no dejan pasar carros, no dejan pasar motos, y nosotros dependemos del cliente que viene de allá de Montería, que viene de CRT, y ellos se tienen que devolver o no vienen, sencillamente. Más de la mitad podemos decir que se le ha reducido la tienda. El departamento de Córdoba tiene aproximadamente 30.000 hectáreas de arroz.
una producción de 120.000 toneladas y más de 1.000 familias que dependen de este cultivo. En consecuencia, el compromiso de la Gobernación de Córdoba para que esta problemática sea resuelta lo más pronto posible. Mire, de los 3 puntos de bloqueos que estaban en el departamento de Córdoba, solo permanece el que está en el municipio de Lorica, porque en Tierra Alta y en Sagún fueron levantados en las últimas horas por las negociaciones que se adelantan en la ciudad de Bogotá. Gracias, Johan. A la 1:00 p.m, 12 minutos, pues les decíamos en los informes anteriores, el paro arrocero afecta a quienes transportan la carga y mueven al país. ¿Qué está pasando en las carreteras? Justamente vamos a hablar con Nidia Jiménez, es la presidenta de Colfecar, Federación Colombiana de Transportadores de Carga. Nidia Hernández, perdón. Nidia, buenos días, Noticias Caracol, y quisiera comenzar, para contexto, en las palabras lo más sencillo posible, ¿cómo afecta este paro arrocero a quienes transportan la carga en Colombia? ¿Qué se está quedando quieto? ¿Cuáles son las consecuencias? Este paro arrocero, pues digamos que está generando múltiples puntos de bloqueo en más de 6 departamentos, pero hemos llegado a tener 9 departamentos con bloqueos donde quedan bloqueados los principales corredores logísticos y pues claramente esto afecta a todo el abastecimiento de materias primas y productos terminados. Nosotros hemos calculado que las pérdidas ya para el sector transportador llegan a más de 72.000 millones de pesos en estos 10 días. Sí, Nidia, ¿cuál es el impacto de estos bloqueos para la cadena logística? También me imagino que usted tiene información sobre el impacto en los pasajeros, pero muy importante, en el bolsillo de los colombianos. ¿Ya estamos viendo alzas, retrasos? Claro, porque digamos que cada punto de bloqueo está viviendo alrededor de 10 horas de suspensión de la movilidad y eso obviamente genera retrasos en la llegada de materias primas a la industria, del producto terminado al comercio y pues claramente los conductores van subiendo los fletes precisamente por estas dificultades que finalmente terminan trasladándose a los precios que pagan los colombianos. Las conversaciones, bueno, no han sido, digamos, muy fáciles durante estos 10 días. Al final, hoy estamos viendo por allá una luz. ¿Cuál es el llamado de ustedes, tanto para los arroceros como para el gobierno nacional? Para los arroceros, que tengan en cuenta que ya el gobierno pues les ha abierto la mesa y que es importante que mientras se mantenga el diálogo, pues abran las vías y no afecten al resto de sectores que están pasando graves dificultades. Y para el gobierno, que las soluciones que le propongan a los arroceros sean realizables y que de verdad tengan el compromiso de cumplirlas. Hay que tener en cuenta que el paro arrocero ya se ha presentado en marzo de este año, duró 12 días y se volvió a presentar precisamente por los incumplimientos del gobierno. Claro, parte del reclamo de los arroceros es justamente eso, el incumplimiento de lo que ya se había pactado hace unos meses. Y a propósito de eso que usted le pide a los arroceros, ¿qué medidas, Nidia, se podrían tomar para que esos conflictos sociales no paralicen el transporte? Pero claro, tampoco, y en este caso, pues se invisibilice el reclamo que ellos hacen o los reclamos. Digamos que desde la llegada de este gobierno se ha privilegiado el diálogo a tener que usar la fuerza para despejar las vías. Y digamos que nosotros compartimos la propuesta, pero si esa es la solución, pues deberían de anticiparse, abrir esas mesas y solucionar con anticipación antes de que se presenten los bloqueos. En el caso de este paro arrocero, fue avisado el 1 de julio. El 1 de julio dicen, vamos a cerrar las vías el 14 de julio. El gobierno tuvo casi los 14 días para poder abrir la mesa, presentar soluciones y evitar a toda costa los bloqueos. Y esto que está pasando con el paro arrocero nos viene pasando con la gran mayoría de los bloqueos en el país. Si una pronta solución es lo que se necesita, es Nidia Hernández, presidenta de Colfecar. Muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias, Ana Milena. Es que para candidatos presidenciales, el paro arrocero que hoy vive el país es perfectamente evitable con políticas públicas y acompañamiento. Juan David Ríos, usted habló con ellos. ¿Qué le dicen? Catalina, hola, una feliz tarde. Mire, los precandidatos mencionan incluso que si el gobierno hubiera cumplido lo pactado anteriormente, pues este paro arrocero no existiría. Proponen, por supuesto, nuevas medidas o políticas públicas para poder incentivar al pequeño productor, al agricultor, no solo en el sector arrocero, sino también el cacaotero, el papero, entre otros. Mencionan además de la lucha contra el contrabando que se está viviendo en Colombia. Hablamos con ellos y esto es lo que nos dicen.
Hay que hacer un esfuerzo económico por parte del gobierno para cumplir lo que se había prometido y terminar esta circunstancia para que el mundo de los cultivadores del arroz no desaparezca y no tenga las pérdidas que tiene. Inmediatamente empieza a trabajar en los otros problemas. ¿Dónde se cultiva? ¿Bajo qué circunstancias se cultiva? Identifique bien las zonas porque son muy diferentes en el Casanare que en el departamento del Tolima. Proponemos es un ordenamiento productivo resultado de una conversación clara entre el gobierno nacional, los grandes productores y la inclusión de los pequeños productores que deben recibir asistencia técnica para saber si sembrar arroz en tierras arrendadas es lo más competitivo en este momento para este sector. Es un sector trascendental en la economía y para este proyecto político, un sector de máximo crecimiento que debe tener todas las garantías para poder seguir aportándole al crecimiento de la economía nacional. Hay que hacer unos controles muy estrictos a las importaciones y al contrabando que, insisto, está desatado. Hay que hacer una mesa técnica y hay que hablar de subsidios y de créditos para el sector. Este paro era no solamente previsible, sino evitable. Es hora de que el gobierno nacional demuestre que su política del amor no es solamente para los criminales y que le dé resultados concretos a los campesinos de Colombia. Colombia podría perfectamente producir el arroz que consume, pero más aún debemos sembrar tecnología en el campo para con imágenes satelitales y trabajo de pisos y suelos podamos desarrollar una mejor política que permita que los precios en que se venden el arroz paguen sus cosechas. Bien, proponen entonces trabajar en varias frentes. Un esfuerzo económico por parte del gobierno nacional, un ordenamiento productivo a los trabajadores del campo, incluso también subsidios para los pequeños agrícolas y la tecnificación del agro, partes fundamentales, por supuesto, para los precandidatos que se debe poder dialogar con el sector.